clínico interesante que tuvimos en el servicio. Los datos generales del paciente con siglas RATV, de afiliación 163-452-543, masculino de 58 años, colega, médico cirujano, católico, originario y residente de la capital. El paciente ingresó el 27 de febrero de este año al hospital. Modifiqué un poquito el orden de la historia para darle un poco de los antecedentes previos. El paciente es un paciente hipertenso desde 1995, tratado con valsartán y amlodipino. Diabético tipo 2 desde el 2015 en tratamiento con vidagliptina y metformina. Asma en tratamiento con inhaladores de rescate. Y él reportaba que también tenía intestino irritable, aunque sin diagnóstico. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, una laminectomía de L4, L5 y S1 hace 18 años sin complicaciones, y una colecistectomía laparoscópica hace 10 años igual sin complicaciones. Alérgico únicamente a las sulfas. El motivo de consulta fue anemia de un año de evolución. Desde el año del 2021 inician a hacer el examen. Dentro de sus exámenes de rutina le documentan una hemoglobina en 9 gramos por decilitro, hipocrómica microcítica, e inician desde ese entonces el abordaje de la anemia. En enero de este año, el paciente inicia con diarrea líquida, sanguinolenta, intermitente, 4 a 5 veces por semana, presentando también flushing. Dentro de sus signos vitales, pues vemos que los signos vitales dentro de límites normales. En el examen físico no tenía ningún dato positivo. Y dentro de sus laboratorios, si vemos 12.000 glóbulos blancos a expensas de neutrófilos, con 12.4 de hemoglobina, 515.000 plaquetas, una ABS 17, 1.33 de creatinina, una glicemia en 202, esa en ayunas, electrolitos bien, una LH en 213, VIH negativo, tiempos de coagulación dentro de límites normales. Dentro de su abordaje diagnóstico, en febrero a inicios se realiza tomografía toracoabdominal, siendo los datos positivos el estómago con engrosamiento de los pliegues mucosos en la porción proximal de la curvatura menor y con extensión hacia el fondo gástrico. Ahí se observa una imagen nodular de bordes bien definidos que medía 2.6 por 2.3 centímetros, y este hallazgo pues era compatible con un proceso neoplásico primario. Y también se veía una imagen nodular en la cola del páncreas, en la curvatura menor del estómago, con áreas de necrosis, calcificación puntiforme, con un diámetro de 2.3 por 2.5 centímetros, y lo describen como una relación de una probable adenopatía. Y se observaba otra imagen de menor tamaño, midiendo 0.7 por 0.8 centímetros, igual lo reportaron como una adenopatía. Se le realiza una endoscopía digestiva superior, que es la que vemos acá, donde nos reportan una lesión exofítica de 4 centímetros en el fondo gástrico. El gastroenterólogo lo reporta como inflamatorio versus neoplásico. Múltiples pólipos pediculados de 7 milímetros en el fondo. Un pólipo pediculado de 2 centímetros en el cuerpo. Y un pólipo pediculado de 5 centímetros de base ancha, igual en el cuerpo del estómago, ambos resecados con masa caliente. Se le realiza también una colonoscopía, donde solo nos reportan como colon espástico y una compresión extrínseca, colon transverso. El resultado de Una pregunta, Sí, doctor, dígame. perdón, una pregunta. Solo para hacer una observación, el abordaje diagnóstico de estos pacientes que sin ninguna sintomatología, me imagino, pues ya vamos avanzando que hay algo en el estómago. Sin sintomatología y que se presentan con anemia, ¿cuál es el primer abordaje? No sé si así lo hicieron. Lo que pasa es que el paciente al inicio, pues fue abordado fuera del hospital. Ya cuando llegó con nosotros, ya llevaba estos estudios. Porque el Ah, abordaje inicial, pues de la anemia, uno debe de ver primero si, bueno, dependiendo las características, ¿verdad? Si es micro, hipo o normo, normo, si es por
disminución de la producción de la médula o si fuese por pérdidas o buscándole otras causas. ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces, si no se descarta lo hematológico, pues entonces vienen los procedimientos endoscópicos, ¿verdad? Que fue lo que hicieron acá. Claro. Sí. Es que me llamó la atención por la presentación que nos presenta primero la tomografía y luego la endoscopía y colonoscopía. Sí, sí, Creo que, fíjate, ese fue el orden en que se lo realizaron afuera. Con ok, nosotros ya llegamos con estos estudios. Ajá. sí pues, entiendo. Entonces eso es para todos los residentes. Pues el abordaje es complementario a todo, pero la de primera índole, pues es la endoscopía, considerando que dentro de nuestro medio el SEA gástrico es una de las lesiones que pueden producir no síntomas, pero sí pueden producir pérdidas sanguíneas, al igual que colon. Pero en Claro. Guatemala el cáncer gástrico es más frecuente que colon. Entonces, esófago, endoscopía y colonoscopía y luego ya los estudios de extensión. Ese sería el orden y esa sería mi observación en este aspecto. Ok, doctor, gracias. Muy vale. Luego, pues tenemos el reporte de la biopsia. Esto igual es extrainstitucional, donde en la biopsia gástrica lo que vemos es que en el fondo gástrico reporta una neoplasia indiferenciada localizada pues, en el fondo. Y la primera consideración diagnóstica es una neoplasia de origen neuroendocrino. Entonces, que era necesario realizar estudios de inmunistoquímica para tipificar esta lesión. Entonces, se le realizó el estudio de inmunistoquímica, donde vemos que el CKAE1 y AE3 es positivo, membranoso en las células neoplásicas. La sinaptofisina es positivo, citoplasmático en todas las células. Cromogranina positivo, citoplásmico en todas las células neoplásicas. Y el Ki67 positivo en el 5% de las células neoplásicas. Entonces acá nos lo reportan como un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 2, que infiltra la lámina propia. Entonces, como pues el paciente es colega, fue al extranjero a realizarse un Octreoscan. Espérate, Julio, Sí, ok. no iba, el doctor Salvado no iba a hablar nada de eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, podemos que nos dé y así hablamos después. Bien, doctor, ahorita puedo compartir mi presentación. El doctor Ricardo Bueno, Salvado es el jefe residente de patología de ahí del hospital, ya ha participado con nosotros. Así que adelante. muchas gracias, doctor, por haberme invitado a esto, también al doctor Minera. Voy a comenzar a presentar, ¿verdad? Ya que con el puntero, pues recibimos como datos generales un paciente con iniciales de RATB, masculino, 58 años de edad. Pues el paciente es colega, ¿verdad? Procedente de la cirugía en el Hospital General de Enfermedades. Se le asignó la patología 2884. Bueno, aquí tenemos una foto macroscópica del estómago. Todo esto que les estoy señalando aquí es la curvatura mayor del estómago y aquí el eje menor sería la curvatura menor del estómago. La curvatura mayor mide 24 centímetros y la curvatura menor aquí en el eje menos largo, por así decirlo, es de 14 centímetros. También teníamos el píloro que está aquí abajo, el fondo está aquí, el cuerpo, el estómago y el antro de acá para la parte distal del estómago. Y tenemos una neoplasia a nivel del antro, ¿verdad? A nivel, perdón, del fondo gástrico. La neoplasia medía 4.5 por 2.5 por 2 centímetros, que es lo que estamos viendo acá. Acá, si pueden darse cuenta, es como que estuviera en contacto con el borde, pero no es así. Eso es un artificio de la foto macroscópica porque aquí tiene un ribete por debajo. Entonces, eso se los digo solo para aclarar, ¿verdad? Para que no nos vayamos únicamente con la imagen macroscópica.
Además de eso, el paciente tenía unas proyecciones de la mucosa como pólipos, ¿verdad? Aquí tiene uno, aquí tiene otro pólipo, aquí tiene otro pólipo, aquí tiene otro pólipo. Y el resto de la mucosa gástrica tenía pliegues que eran prominentes y el resto de la mucosa era granular. ¿Están en una conferencia? Como pueden observar, el borde, el que estaba más cercano es el borde proximal. Entonces, aquí les muestro una imagen del tumor, ¿verdad? Tenía con hematoxilina y eosina y como podemos observar es una neoplasia con patrón de crecimiento sólido. Esta neoplasia, como pueden observar, forma mantos de células y nidos también. Aquí a mayor aumento podemos observar que es una célula muy monótona. O sea, quiere decir que todas las células se parecen entre sí. Se disponen alrededor de los vasos sanguíneos, que son estas estructuras alargadas que podemos observar, donde podemos ver eritrocitos en su interior. Y las células, además de ser monótonas, también son redondas. Aquí tenemos un acercamiento de esta neoplasia en las células neoplásicas y podemos ver que los núcleos son redondos y tienen un característico núcleo en sal y pimienta que corresponde a la cromatina. Entonces aquí tenemos tres características histológicas. Uno, que la neoplasia es sólida y en nidos. Dos, que las células son monótonas. Y tres, que la cromatina es en sal y pimienta. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a orientar los estudios de inmunistoquímica. Nosotros con estos patrones de inmunistoquímica y con este patrón de la cromatina que es en sal y pimienta, pues nos recuerda mucho a las células neuroendocrinas. Entonces le realizamos estudio de inmunistoquímica donde solicitamos cromogranina, sinaptofisina, CD56, PCK, que es la pancitoqueratina AE1, AE3, que es un cóctel, y el Ki67, que es el índice de proliferación celular, que lo tengo en la siguiente imagen. La cromogranina, como podemos observar, es positivo en las células neoplásicas a nivel del citoplasma. La sinaptofisina también es positiva en las células neoplásicas a nivel del citoplasma, al igual que CD56. La pancitoqueratina o la citoqueratina AE3, que es el cóctel que les menciono de múltiples queratinas, es focal positivo en las células neoplásicas. No quiere decir esto que vaya a ser un tumor de origen epitelial, ¿verdad? Porque si tenemos tres marcadores de inmunistoquímica para marcadores neuroendocrinos positivos, pues nos orientamos hacia ese origen neoplásico. Aquí tenemos el Ki67 que marca en estas dos células neoplásicas. El resto de células son azules, ¿verdad? Quiere decir que el índice de proliferación es bastante bajo. En el diagnóstico recibimos un estómago. El procedimiento es una gastrectomía subtotal porque no contiene la parte del esófago distal. El sitio tumoral en el cuerpo, en la cara posterior y curvatura menor. Se diagnostica como un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Bien diferenciado decimos porque tiene menos de 2 mitosis en 2 milímetros cuadrados. El tamaño tumoral es de 4.5 por 2.5 por 2 centímetros. Es unifocal. El tumor invade hasta la muscular propia, pero sin embargo presenta invasión linfovascular. La invasión perineural no se identifica, los márgenes quirúrgicos estaban libres de neoplasia, pero tenía 2 ganglios linfáticos con metástasis. Ahora, las lesiones polipoides que les había mencionado corresponden a 2 adenomas tubulares, que estos tienen displasia de bajo grado y el resto de la mucosa que se miraba granular en la macroscopía es una gastritis quística de glándulas fúngicas. También se observa metaplasia intestinal incompleta. Los marcadores de inmunistoquímica, en este caso para las células neoplásicas, es positivo para cromogranina, sinaptofisina, CD56,
La pancitoquinatina AE1, AE3 es positivo, pero es focal y es negativo para S100. Y el Ki67, que es el que nos importa para gradificar la neoplasia, es menor al 1%, ¿verdad? Y por eso es que nosotros diagnosticamos en un grado 1 este tumor del paciente. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir para que el doctor Minera continúe con la presentación, ¿verdad? Luego vamos a mostrar otras imágenes macroscópicas del tumor. Una pregunta, doctor. Aprovechando sus primeras diapositivas y que son bien ilustrativas, en relación, si uno los ve morfológicamente, de primas a primeras, pues uno pues piensa en otras patologías por las características, Sí, pero la clave es lo que usted decía en sal y pimienta, pero sería linfoma, el diagnóstico diferencial también, puede ser linfoma o una neoplasia melanoma, diferenciada. exacto. Entonces ustedes ya con esas características en la inmunohistoquímica deciden qué hacer, con qué hacer los marcadores para, en este caso pues pensaron en un neuroendócrino, ¿verdad? Esa es Exactamente. una pregunta. Y la otra, decía usted que fue una gastrectomía subtotal porque no incluía esófago. Desde el Sí, punto de vista técnico y quirúrgico, yo pienso que fue una gastrectomía total, porque cuando ya se incluye esófago distal, digamos, pues ya es una gastrectomía total o una esofagogastrectomía, esófago distal con gastrectomía total. Entonces, creo que desde el punto de vista técnico, quirúrgico, me parece que fue una gastrectomía total total lo que prácticamente, hicieron. doctor. Esa es mi observación. Sí, ajá. Y Esa aquí, sería la observación, sobre todo porque no se puede dar, digamos, el lujo uno de, de dejar una parte del estómago porque prácticamente queda sin irrigación, ¿verdad? Por la localización del tumor que está, si Muy no estoy mal, proximal. en la curvatura mayor, ¿verdad? En la curvatura menos. Aquí sí, en la Era curvatura menor, menor, pero casi muy por, cercano por al, cardias. al cardias, doctor. Ajá, exactamente. Prácticamente es una gastrectomía Sí, total, pues, ¿verdad? así es. Ajá, Ahí sí que si hubiera venido esófago, sí es como usted así es. diría, una esofagectomía distal, más Sí, gastrectomía total. exacto. y Y aquí me sí, gustaría preguntar a algunos de los compañeros de cirugía, si le llegara a este paciente que tiene un tumor neuroendocrino, eh, ya vieron que tomográficamente se describían unas imágenes sospechosas eh, por el páncreas. ¿Qué métodos de estadiaje utilizaran para un tumor neuroendocrino para decidir su tratamiento? ¿Ah? ¿Qué piensa uno de los residentes? De onco no, porque ya conocemos el caso, pero si alguien quisiera opinar o ya no se les hace, o solo con la tomografía se sienten cómodos. Y A ver, algún compañero R3 o R2 de cirugía. Como nadie se pronuncia, vamos a tener que nombrar nombres. A ver, doctor Salazar, ¿qué piensa? Bueno, doctor, pues lo que yo recuerdo, pues no es común estos casos en realidad. Y si no estoy mal, es lo que se debe utilizar es ver los receptores de somatostatina. Creo que es un PET. Es lo que está escrito en guías, ¿verdad? Eh, ¿Y esa qué información le daría? ¿O por qué la tomografía es... la idea de estadiarlo es ver si es metastásico o es quirúrgico, ¿verdad? ¿Y qué información puede dar el ocroscan
que no la da la tomografía. Acuérdense que estos casos son como raros, pero es para que se nos quede ahí. Si querés seguir, Julio, en esa parte, te di que ibas a mostrar lo que están. Aquí está. Entonces, pues el paciente se fue a México a hacerse el octreoscan. Ahí le inyectaron 25 milicuris de tecnesio 99 con octreotide vía endovenosa. Se realizan múltiples cortes tomográficos de 5 milímetros de espesor y continuos. Y lo que se demuestra es que hubo una distribución homogénea del radiotrazador a lo largo de todo el cuerpo y documentan 4 focos hipermetabólicos ubicados en el fondo de la cámara gástrica y también 4 focos hipermetabólicos a nivel del ciego, colon transverso, colon descendente y sigmoides. ¿Los puedes señalar, Julio? Son los azules. Son los azulitos. Acá. Y los que se pintan con rojo. Y que los vemos acá en lo grande. Y ahí habían focos fuera del estómago. Sí, esos son porque son los del colon trans, pues básicamente todo el intestino, ciego, colon transverso, descendente, sigmoides. Entonces, vean que el ocreoscan, pues, como está, ¿cuál sería ajá, el objetivo? ¿Cuál es el fundamento teórico del ocreoscan, Julio? Lo Sé que lo que, vas a decir después, pero, sí. Más adelante. pero ¿qué significaría ahí? ¿Qué dan esos focos hipermetabólicos por fuera del intestino? Uno pudiera Los pensar que son focos, que son focos metastásicos, podría pensar uno, dependiendo la localización donde se encuentre. porque uno utiliza el ocreotide porque estos tumores neuroendocrinos tienen receptores, principalmente los tumores bien diferenciados, y tienen afinidad para captar el ocreotide. De hecho, hay otros radiomarcadores mejores, como el galio, eh, pero pues a nosotros lo que nos alcanza es para el ocreoscan, ¿verdad? Y ahora, ya con esta información, ponete el reporte, Julio, por favor. Ahora con esta información viene lo complicado, tomar una decisión, Exactamente, ¿verdad? porque si bien es cierto, pues existen métodos de apoyo diagnóstico, pues este paciente pues tuvo el recurso económico de hacérselo afuera y pues nosotros en Guatemala, la gente que no tiene este recurso, pues con la tomografía, que es nuestro método de apoyo, pues yo diría que no se hubiera detectado, tal vez solo lo que mencionaba el doctor en la cola de páncreas, que había una lesión ahí sospechosa o se visualizaba. De cualquier forma, pues el tratamiento de elección sería quirúrgica. Ahora, con este examen donde se demuestra que hay captación, pues uno dice, ¿qué le hago? Si es beneficioso o no beneficioso a la cirugía. Yo creo que esto pues va a ser, no sé si quieres que comente a discusión más adelante, pero de cualquier forma yo creo que el tratamiento seguiría siendo quirúrgico porque ante estos tumores que ya vimos el grado de diferenciación que es bajo, que su crecimiento de calle es bajo, pues la opción es quirúrgica, porque si no va a seguir creciendo, se va a obstruir y la mejor paliación al final de cuentas viene siendo esto, ¿verdad? Pues me estoy adelantando un poco, yo creo, al comentario, pero se pone un poco complicado tomar las decisiones. Así es que Sí, por ahí los dejo a ustedes. eso era lo importante de este caso, ¿verdad? Que, que,
que da ese motivo de discusión. No sé si alguien más quisiera opinar. Doctora Alba. Yo quisiera opinar, bueno, tal vez el problema de estos tumores, aunque tengan un Ki-67 elevado, no es tanto el crecimiento tumoral, sino la producción precisamente de somatostatina, porque nos puede dar un síndrome carcinoide en estos pacientes, y ese sí es un problema serio y a veces más difícil de tratar, especialmente, ya que, bueno, yo creo que el doctor Minera va a explicar más del tratamiento, pero a veces el tratamiento, nosotros los oncólogos preferimos que el paciente, especialmente el productor de somatostatina, que no tenga carga tumoral, que se intente quitar la carga tumoral. Aunque Y casi me atrevería, perdón, Hugo, me atrevería a adelantarme a decir que tal vez este examen nos confunde un poco más, pero me gustaría saber que no nos han dicho en la laparotomía exploradora si se confirmó las captaciones, porque eso es lo interesante, correlacionar lo obtenido con este paciente, y es en la laparotomía encontraron esas lesiones al efectuar el procedimiento. A mí me confunde realmente. Yo casi estaría dando un 60 o 70% que quizás esas lesiones que se vieron ahí no aparecieron ya desde el punto de vista de la exploración. Eso es lo que no nos han dicho. No sé si seguirá en la presentación, doctor. Sí. Perdón. Entonces, ya teniendo todos los estudios, tenemos el diagnóstico de un tumor neuroendocrino gástrico grado 1, estadio clínico 3. Y lo ponemos así como 3 porque pues más adelante vamos a mencionar, y justo lo que usted dice sobre si eran positivos o no ya cuando se dio el proceso quirúrgico. Entonces, ¿qué tratamiento se le dio? Fue donde tuvimos la discusión. Entonces, hubo una sesión oncoquirúrgica y al final se decidió realizar la gastrectomía a pesar de que tenía la sospecha en metástasis en el colon. Entonces el paciente ingresó y el tratamiento quirúrgico sí fue una gastrectomía total. Esófago y yeyunoanastomosis mecánica, yeyunoanastomosis laterolateral mecánica isoperistáltica, omentectomía parcial, resección y anastomosis del segmento de colon transverso, laterolateral, mecánica isoperistáltica, y al final se quedó con un drenaje Jackson-Pratt. Le realizaron la resección del colon transverso justo por eso, porque el Octreoscan nos daba la sospecha de que fuese un proceso metastásico. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de las... bueno, pero tenemos... Pero patológicamente, ¿cómo salió el colon Yo lo tengo aquí, transverso? ahorita lo doy, doctor. Allá, los hallazgos de la descripción de la nota operatoria, si en el sigmoide, si en la otra parte donde captaba había enfermedad o no, pues eso es lo que nos faltaría saber. Esta patología, por fines didácticos para la presentación, quisimos separarla, doctor, por el estudio de imágenes, porque igual fueron enviados los dos mismos segmentos en el mismo número de patología. Entonces quisimos separarlos, ¿verdad, doctor? Por eso se le da el mismo número de patología, 2884, y este es un segmento de colon transverso que medía, les voy a poner aquí el puntero, disculpen. Medía en su eje más largo 5 por 3.5 por 3 centímetros y tenía una lesión que se localizaba por debajo de la mucosa, por así decirlo, en la submucosa, porque no tenía presentación de ulceración de la mucosa, sino que una elevación. Entonces, eso nos hacía sospechar que la lesión no era epitelial, sino que era mesenquimal. Y al corte presentaba esta lesión que es amarillenta, homogénea, como pueden observar ustedes, y además de eso presentaba septos, la cual dividía en la lesión, que medía 3 por 2
por 1.5 y como pueden observar está lejana a los bordes quirúrgicos. Esta patología fue diagnosticada como colon transverso, un lipoma, y los bordes quirúrgicos estaban libres de lesión. Pero es que el paciente, además de presentar el tumor neuroendocrino, presentaba también los pólipos con displasia de bajo grado y además de eso presentaba lipoma, ¿verdad? Entonces, eso lo hacía un caso bastante interesante. Voy a dejar de compartir para que el doctor Minera continúe con la presentación. Muchas gracias, doctor. Interesante. La doctora King creo que tenía un comentario. Oh, no, gracias, doctora, estoy bien, gracias, muy amable. O sea que esos focos hipermetabólicos en el colon no se comprobaron, ¿verdad? Claro, a eso iba a hacer el comentario ahorita porque la nota operatoria, pues, y la colonoscopía, pues, según como demuestra el examen, el estudio pues captaban el sigmoides, según como lo mostraron, en el colon transverso, como se mostraba. Y entonces era lo que les decía cuando comenté que a veces los estudios pues nos llegan a confundir un poco y lejos de ayudarnos, pues nos deja pensar qué hacer o no hacer. Y en esta situación, ¿cuál sería la explicación de que esta estructura haya captado? Siendo que pudiera ser más selectivo, pues. O sea que prácticamente a cualquiera nos hubiera perdido o en toma de decisiones, me imagino. Que ustedes también tuvieron ese problema a la hora de decidir ahí en la sesión clínica qué hacer. Y me pareció interesante pues corroborar este examen con lo que realmente se encontró. Y de hecho el objetivo de presentar este caso era eso, hacer esa revisión. ¿Por qué salió en el colon? ¿Verdad? Y por qué era necesario quitar el colon. Que era, que eso sí, Julio. Sí. Entonces, a manera de revisión bibliográfica, generalidades, pues las neoplasias neuroendocrinas representan alrededor del 0.5 de todas las neoplasias malignas que son recién diagnosticadas, y entre el 62 y el 67% de estas neoplasias se originan en el tracto gastrointestinal. Entonces, este es un grupo heterogéneo de neoplasias, pues que tiene una histología y una nomenclatura bastante variada y que nos puede llevar a la confusión. Entonces, los tumores neuroendocrinos surgen de las células enterocromafines del tracto aerodigestivo. Y entonces el término enterocromafín pues, se refiere a la capacidad de teñir la célula con cromato de potasio. Y es una característica que tienen todas las células que contienen serotonina. Entonces la propiedad neuro se basa en que se identifican los gránulos de núcleo denso. Y estos son similares a los que están en las neuronas serotoninérgicas, donde se almacenan las monoaminas. Sin embargo, a diferencia de las neuronas, que igual son células, las células neuroendocrinas no contienen sinapsis. Esa es la diferencia principal. Y la propiedad endocrina se refiere a la síntesis y a la secreción pues, de las monoaminas. Todo el sistema neuroendocrino pues, incluye las glándulas endocrinas como hipófisis, paratiroides, suprarrenales, así también como el tejido que está glandular, ¿verdad? De la tiroides o del páncreas. Y también hay células dispersas en el parénquima exócrino, como las del tracto digestivo y del tracto respiratorio. Entonces, un poco de historia, la confusión a lo largo pues, de toda valga la redundancia, de la historia de los tumores neuroendocrinos, pues desde el inicio del siglo XX, este patólogo Siegfried Overhoff los llamó Kleinen Dünndarmkarzinom, que significa pequeños carcinomas del intestino delgado. Entonces inventó esta palabra carcinoide, porque lo que significa pues es similar a un carcinoma. La descripción pues se refería al comportamiento benigno de los tumores del intestino delgado, pero que morfológicamente pues eran atípicos. Ya en 1928, estos dos autores caracterizaron a los carcinoides como tumores neuroendocrinos.
En 1963, William y Sandler pues ya los clasificaron de acuerdo a sus divisiones embrionarias, es decir, en el intestino anterior, intestino medio e intestino posterior, que vamos a ver más adelante. En 1972, Arrigoni pues, los caracterizó como una variante histológica de un tumor carcinoide que era compuesto por células nucleoladas polimórficas y que tenían una disposición similar a la de una glándula. Entonces lo puso como un carcinoide atípico. Luego, pues en el 2000 nace la primera clasificación de la OMS, donde los divide en pulmonar y gastroenteropancreático. Y luego la última actualización, que es la del 2019. Entonces tenemos la clasificación, pues va a depender de su origen embrionario. Y acá podemos ver que puede ser del intestino anterior y se va a dividir en las estructuras de pulmón, estómago, esófago, timo, duodeno proximal, hígado, vías biliares, el páncreas y ovarios. Desde el intestino medio es el duodeno distal, el yeyuno, el ilion, el apéndice, el ciego, colon derecho, ascendente, hasta el colon transverso medio. Y el intestino posterior, pues es el colon transverso distal, el descendente y el recto. Se pueden presentar como no funcionales y funcionales. Los no funcionales, pues van a presentar signos y síntomas relacionados a dónde se encuentra el tumor. Por ejemplo, nos puede causar como dolor u obstrucción. Y los funcionales, pues van a ser los que nos van a dar el síndrome clínico relacionado con la hipersecreción de sustancias metabólicas, que como bien lo decía la doctora King, pues nos da un síndrome carcinoide. Se distinguen pues dos subgrupos diferentes dependiendo de la morfología, su genética, la respuesta a la terapia que van a tener y el pronóstico. Y estos son los tumores neuroendocrinos y los carcinomas neuroendocrinos. Entonces, los tumores neuroendocrinos, como bien ya dijimos, son neoplasias bien diferenciadas, caracterizadas porque sus células van a tener características nucleares uniformes, la cromatina en sal y pimienta, como bien ya lo mencionaron, la arquitectura organoide y en ocasiones va a presentar una necrosis mínima. Y los carcinomas neuroendocrinos, pues ya son neoplasias más agresivas, poco diferenciadas, crecen en láminas, generalmente con abundante necrosis. Ya solo el presentar un carcinoma neuroendocrino ya es de alto grado, solo por definición. Un poco de epidemiología, pues como bien ya dijimos, representan el 0.5% de todas las neoplasias malignas. Es más común en mujeres que en hombres. Y los del tracto gastrointestinal son más comunes en la raza negra. La incidencia anual es bien baja, es de más o menos 6.9 pacientes por cada 100,000 habitantes. Y la incidencia del síndrome carcinoide es en el 18.6% de estos pacientes. Los factores de riesgo pues no se han descrito bien, no se conocen, pero la mayoría ocurre esporádicamente. Se ha relacionado el tabaquismo y los antecedentes familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de mama o cáncer colorectal para presentar este tipo de tumores. Si vemos, se presenta más o menos entre los 30 y los 50 años y como se da más en mujeres, los síntomas que presenta pueden confundirse con los síntomas que se presentan con la neoplasia, como los bochornos. También nos puede dar dolor abdominal, tos, pérdida de peso, taquicardia, hipertensión y diarrea crónica. Esto no es. El abordaje diagnóstico, como bien ya lo había mencionado el doctor, pues, y más en este caso, pues al inicio uno hace una videoendoscopía digestiva superior. Ya posterior a eso, pues ya tenemos la biopsia gástrica y ya de último, pues los estudios complementarios, ya sea taco, resonancia o un PET o el ultrascan. Y entonces, estos estudios de imagen, pues nos dan una sensibilidad. Si vemos tienen sus ventajas y sus desventajas. La tomografía, pues es de una alta resolución y nos da un 73% de especificidad para este tipo de tumores. La resonancia magnética sí lo aumenta en un 95%, pero en lugares donde no tenemos, pues puede ser útil el ultrasonido. Sin embargo, pues esto va a ser operador dependiente. Se dice que el ultrasonido pues tiene mucha más sensibilidad para las metástasis hasta en un 99%. Y el Octroscan, que es el estudio funcional, pues nos proporciona la imagen del cuerpo completo y puede tener, como ven, es un rango muy amplio, desde 49 hasta el 91%.
Entonces tenemos este estudio donde el objetivo fue evaluar el valor diagnóstico de este nuevo análogo de la somatostatina, que era el galio 68, y versus el PET en pacientes con tumores neuroendocrinos. Y aquí compararon pues PET, gammagrafía y TAC. Entonces, fue un estudio en 84 pacientes, descubrieron que la sensibilidad y la especificidad del galio era el 97 y el 92%. Mientras que para el SPECT, ¿verdad? La sensibilidad del 52 y una especificidad del 92%. Un galio pues muestra que tenía una tasa de detección significativamente mayor en comparación con la gammagrafía convencional que se realiza con somatostatina, ¿verdad? Que es el Octroscan, y mucho mayor también con la tomografía. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de la NCCN para respecto a los tumores neuroendocrinos y de origen gástrico? Pues lo ideal, como bien mencionaba la doctora King, es resecar el gastrinoma primario o el tumor primario, quitando pues la mayor carga tumoral que se pueda para minimizar todos los síntomas y tener un mejor pronóstico con el paciente. Dentro de otros exámenes que se pueden realizar es el examen con ácido 5-hidroxidolacético, que es el A5HIA, que ese examen pues se realiza en orina y mide la cantidad de este ácido, y este ácido es un producto de la degradación de la serotonina. Entonces, además de eso, siempre que sea posible, pues realizar el PET, y ya pues en nuestras latitudes una tomografía o una resonancia con contraste para poder tener el diagnóstico. Entonces, lo que después de que tuvimos nosotros este caso y que nos llamaba mucho la atención de qué íbamos a realizar con él posterior, si era solo vigilancia o adyuvancia, pues tenemos estos estudios, donde la terapia adyuvante después de la resección de los tumores neuroendocrinos, principalmente gastroenteropancreáticos, pues no brinda beneficios de recurrencia o de supervivencia. Y se hizo esta revisión prospectiva en estos tipos de tumores en múltiples instituciones desde el 2000 hasta el 2016. Se excluyeron a todos los pacientes que eran R2, que solo o habían ido o que tenían tratamientos citorreductivos, y lo que se buscaba era ver la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Entonces, como vemos, tenemos 209 pacientes en estadiaje del 1 al 4 y 1.662 en estadiaje 1 al 3, que es como el que teníamos nuestro paciente. Algunos recibieron terapia adyuvante y otros pues no tuvieron ninguna terapia. Y lo que se ve al final pues es que la distribución de los factores específicos del paciente y del tumor en los estadios que eran del 1 al 3 no tuvieron quimioterapia adyuvante, ni quimioterapia citotóxica o alguna terapia adicional. Entonces se realizó un análisis univariado donde demostró bastantes diferencias significativas en la distribución de todos estos factores. Y estos tumores de los pacientes que se sometieron a quimioterapia citotóxica, pues tenían probabilidad de tener más ganglios linfáticos positivos, un Ki-67 más alto, las tasas mitóticas más altas, también un grado más alto y mayor probabilidad de recurrencia. Aquí lo que vemos pues es una descripción bivariada donde se trató de, bueno, esta descripción lo que trata es estudiar la relación entre pares de diversos atributos que se miden simultáneamente en la misma muestra. Entonces los factores específicos del tumor que se asociaron de forma independiente a una disminución de la sobrevida libre de progresión fueron un índice de Ki-67 más alto, igual que tuvieran los ganglios linfáticos positivos, una tasa mitótica más elevada y una mayor cantidad de ganglios linfáticos positivos. Entonces, pues los factores específicos del paciente que se asociaron de forma independiente con una sobrevida global disminuida fueron que fueran de una edad pues más alta, que tuvieran albúmina más baja, una clasificación de ASA más alta, bilirrubinas elevadas,
un ECOG elevado, que fueran hombres, la hemoglobina disminuida y que hubiesen recibido quimioterapia adyuvante. Y en el análisis ya multivariable, pues los factores significativos fueron igual: la edad, el ASA elevado, bilirrubina elevada, ECOG elevado, hemoglobina disminuida, y que al recibir la quimioterapia citotóxica adyuvante, pues no se asoció con una mejor supervivencia cuando ya ajustaron todos los factores pronósticos del paciente. Entonces vemos que la sobrevida libre de provisión y la sobrevida global a los 5 años para cualquier tratamiento adyuvante fue el 49 versus el 83%. Y que fueron pues significativamente más cortos que los pacientes que les habían hecho resección y que no habían recibido ningún tratamiento adyuvante. Porque si vemos, pues a los 5 años tenían un 81% y un 89% cada uno. Entonces, pues concluimos que los tumores neuroendocrinos, como vimos bien, representan del 0.5 de todas las neoplasias, pero el 2% de las neoplasias endocrinas. Y la terapia adyuvante, pues se asocia negativamente con el pronóstico de estos pacientes y que no confiere ningún beneficio en los pacientes que hayan sido resecados en estadios 1 al 3, como en el paciente que acabamos de presentar. Y que tenían peores resultados en la terapia si uno les daba terapia citotóxica. Y el tratamiento sistémico, pues, no es el adecuado para todos los pacientes y actualmente, pues, no hay datos que apoyen que tengamos una secuencia específica de tratamiento o cómo guiarlos posterior al tratamiento quirúrgico. Entonces, hasta el momento, pues, no se conoce el papel del tratamiento sistémico, pues, para este tipo de neoplasias. Solo quería recalcar que hay órganos que pueden captar la somatostatina y nos pueden dar falsos positivos hasta en un 12% de los pacientes, que fue lo que sucedió justo con el doctor. Entonces, pues este es el caso interesante que les traíamos el día de hoy. Si tienen dudas, comentarios. Así que solo poner el reporte, Julio, para terminar el reporte de los CRESCAM, porque eso es lo importante ahorita. Ok. Esa es como la idea que queremos dejar. Que más que sean falsos negativos, son lugares fisiológicos También donde se puede... donde se puede captar, ¿verdad? O sea, no es que el examen confunda, porque si esa captación hubiera salido en el hígado, ese es un tumor metastásico, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver ahí, vamos a ver, los focos hipermetabólicos a nivel del ciego colon transverso, colon descendente y sigmoides, que son lugares que fisiológicamente tienen receptores de somatostatina, ¿verdad? Entonces, por eso fue que captó en ese paciente, ¿verdad? Pero si esa captación hubiera salido en el hígado o el pulmón, eso ya es metastásico. Entonces, eso es lo importante para mí, lo que yo aprendí de este caso es que hay que, no hay que dejarnos como sorprender, sino que hay que buscar como la causa, ¿verdad? Y con este paciente de ser una etapa metastásica, como uno pudo haber pensado al inicio, y decir, bueno, démosle quimio y que no se opere, que es metastásico, pues ahí esa es la razón por la cual salió positivo, ¿verdad? Y entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta para futuras oportunidades, ¿verdad? Entonces, gracias a todos ahí. Sí, es interesante esto, Hugo, en relación a los estudios. Y pero fíjate que si hubiera captado en el hígado, en la tomografía, pues dependiendo del tamaño de la lesión, también se hubiera captado. Al igual que, o sea, si se hubiera visto, pues se hubiera evidenciado alguna imagen. Y de cualquier forma, pues yo creo que la cirugía, como mencioné, la gastrectomía en este caso, si se puede hacer, es la mejor paliación, aunque sea avanzado. Por supuesto que hay que seleccionar bien a los casos que tengan un buen Karnofsky, un buen estado general, etcétera, etcétera. Pero sí, fue un caso muy interesante, sobre todo a que, pues, la toma de decisión en su momento, pues, con el estudio, me imagino que tuvo cierta controversia o algo de discusión al respecto, porque
Si se hubiera catalogado como metastásico al final todo, pues a lo mejor hubieran ofrecido quimioterapia neoadyuvante de entrada. Y como ya vimos, el CAI que tiene el paciente, si no estoy mal y no recuerdo mal, tenía un CAI bajo. Entonces, y como ya lo demostró en los estudios el doctor, pues la quimioterapia en estos casos pues casi no juega un papel, digamos, importante, ¿verdad? Básicamente pues lo quirúrgico es lo principal. Estamos de acuerdo ahí. Doctora Alba, no sé si tiene su manita levantada o la dejó ahí. Ah, no, sí, la levanté. Doctor, solo disculpe, yo he tenido la intención de mandar a algunos de los pacientes que nosotros miramos con tumores neuroendocrinos a realizar el ocroscan. ¿Dónde fue que le realizaron el estudio y más o menos cuál fue realmente el costo que se proyectó o el que le dieron en el lugar donde lo enviaron a realizárselo al paciente? No sé si sabes, Julio. No, doctora, porque eso lo vio una doctora afuera. Entonces él Mm, ya llegó con el estudio hecho. Yo estuve oh, hablando bueno. con una paciente en la COEX, pero sí fue ahí en el Subirán, ahí se los hacen, pero me dijo que con Ok. el seguro. Entonces no, la verdad es que precio sin idea. Sí, yo creo que es bueno preguntarles porque los tumores neuroendocrinos no son tan infrecuentes como parecen. Se diagnosticaban menos antes, pero ahora con las herramientas de los patólogos y más inmunohistoquímica, pues ya los encontramos más seguidos y se proyecta que pues van en aumento en incidencia a nivel mundial. Nosotros miramos varios, aunque la verdad es que los nuestros, la mayoría, pues llegan a ser de alto grado, con CAI 67 alto ya del 20% y muchos metastásicos. Muy buena presentación, pero yo creo que sí es bueno obtener el dato porque hay pacientes que cuando entienden que puede cambiar mucho su tratamiento y darles a entender un poco más el pronóstico, pues van a buscar el recurso, ya que lamentablemente no tenemos otra forma de lograr a veces hacer un buen diagnóstico de un productor y no productor, y eso a veces lo deja en el impasse de le doy algo o no le doy nada al paciente, ¿verdad? Pero muy bonito caso, muy buena presentación, tanto a usted como al doctor Salvador. Gracias. Gracias, doctora. Y eso es de los 10 tumores que han estado aumentando, ¿verdad? No se sabe si exactamente es porque hay más o porque se hacen más endoscopías, más colonoscopías, más tomografías, pero ese es uno de los 10 tumores que hay en aumento. Pues gracias a todos, doctor Lan, y nos Sí, veríamos. no, muchas gracias. Muy bonito caso, la verdad, muy ilustrativo. Felicito ahí a los residentes que presentaron, sobre todo el área patológica. La descripción estuvo bastante clara y pues yo creo que a todos nos refresca y a todos nos dejó bastante, sobre todo a los compañeros residentes. Y pues interesante caso, felicitaciones. Y ustedes lo dejaron en observación, Sí, Sí, doctora. estamos sí, ¿verdad? sí, Sí. En vigilancia. en vigilancia nada más. Muy bien, buenísimo. Pues gracias a todos, nos vemos el próximo jueves, que el doctor Eric Palacio va a presentar un caso de radioterapia y luego la doctora Marisa Chan, que va a presentar otro caso de radio. Perfecto. Gracias a todos, buenas noches. Yo, doctora. Bueno, feliz Buenas noche. noches, se Ricardo. cuidan. Sí. Gracias, Feliz feliz noche. noche. Feliz noche a todos.